Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Y hoy vamos a continuar en nuestra serie 10 historias de gracia. Y el episodio de hoy es demasiado especial, porque regresamos con este bello personaje que, como podían escuchar hace 8 días, ha impactado mi vida, la de Angie y creo que la de muchísimas personas en este mundo. Y debido a la importancia que le hemos dado en este podcast, queremos regresar hoy con Pedro, ¿cierto, Angie? Efectivamente, Jos, hoy vamos a regresar con Pedro y es asombroso porque al ir organizando los personajes, al llegar a Pedro, vimos que su historia, estudiándolo, no era suficiente un episodio para el podcast, sino que necesitábamos ampliar un poco más eso. Y queremos que noten que en la primera parte, por si no la han ido a escuchar, todo lo que voy a decir a continuación, dando un poquito de contexto, van a estar un poco perdidos, así que por eso de una vez vayan y escúchenlo en esta primera parte. Como esa historia donde quizás hay un poco más de pruebas, vemos a un Pedro que está bajo el discipulado de Jesucristo y hay que ciertas cosas tienen que ser pulidas. Vemos en primer lugar su llamado, luego ya vemos que hace esta declaración poderosa de que Jesús era el Cristo y luego nos vamos con el último evento que yo creo que es súper conocido, Jos, del hecho de que él camina sobre el agua cuando Jesús le dice ven. Entonces, la verdad estuvo maravilloso y esa primera parte nos resaltó eso de Pedro, alguien que estaba siendo pulido por el Señor como discípulo. Pero ahora cuando vamos a esta segunda parte, Jos, hay algo que queríamos hacerles ver en los 3 eventos que vamos a tener hoy y en todo el desarrollo que vamos a estar dando al personaje. Y Jos, mira que hemos querido enfocar el hecho de el avance de Pedro, o sea, cómo Dios está conduciendo a Pedro hacia una madurez en su conocimiento, su amor y en su fe hacia el Señor, de manera de servicio e incluso hasta en su predicación. Ya vamos a ver cómo Pedro va a empezar a predicar el Evangelio. Así que este episodio va a estar bastante bueno, Jos, y ¿por qué no vamos iniciando de una vez con estos eventos? ¿Con cuál podríamos iniciar para cerrar esta brecha entre estos dos Pedros que podrían ser muy distintos? ¿Cuál es ese hecho que conecta a los dos? Y bueno, Angie, es que un punto importantísimo del contexto del episodio de hoy es el hecho de que en este momento de la vida de Pedro, Jesús ya murió, pero también ya resucitó. Y esto es importantísimo para entender los sucesos que vamos a estar hablando hoy. Y el primer suceso del cual queremos hablar hoy es Pedro es restaurado después de haber negado al Señor. El momento en el que podemos ver la negación de Pedro Ángel lo podemos encontrar claramente en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, capítulo 23. Podemos ver en estos dos capítulos a Pedro negando al Señor, ¿no? Pero respecto a su restauración, quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Nos dice la palabra del Señor. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. Y vaya que es hermoso, Angie, porque aquí podemos ver una vez más este suceso del cual les venía hablando, que es la restauración después de haber negado al Señor.
Y Pedro aquí tiene un encuentro con Cristo como la primera vez. Hace 8 días hablábamos con ustedes respecto al momento en el que Jesús llama a Pedro. Con esta misma palabra final, sígueme. Y es hermoso ver cómo una vez más aquí Jesús está haciendo este llamado de sígueme. Y esta vez es un poco diferente, porque es un llamado después de la falla, del pecado, de la negación de Pedro. Y Jesús hace un énfasis importante en el me amas, repitiéndolo 3 veces, porque Él quiere reconciliar esa relación que tuvo con Pedro. Jesús sabía la negación que había hecho Pedro y ahora quería restaurar la vida de Pedro por medio del amor, restaurándole porque recordemos que Pedro lo había negado 3 veces y ahora Jesús está pidiéndole que le diga que lo ama 3 veces. Y es hermoso ver cómo Jesús se muestra como nuestro pastor, diciéndole apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús es el pastor y de eso estaremos hablando más adelante. Nosotros la iglesia, Él el pastor. Nosotros las ovejas, Él el buen pastor. Pero ahora es Pedro quien tiene que tomar este papel, quien tiene que sustentar, alimentar, nutrir a la iglesia con la palabra, cuidar de las ovejas de Cristo. Sin duda, Angie, este es un nuevo comienzo para Pedro. Pero dime, ¿cómo comienza Pedro a alimentar a las ovejas? Buen punto, Jos. Aquí todavía en el suceso que me narras, aún está Jesús entre ellos, ¿no? Pero ya luego más adelante, Jesús asciende a los cielos, se sienta a la diestra de Dios Padre, y entonces quedan los discípulos, que ahora son apóstoles, para estar ahí en Jerusalén por un tiempo y luego comenzar a extenderse. Y vemos entonces que ya no está Jesús físicamente, pero había una promesa que tenía que llegar para su momento. Y es ahí donde comenzamos a notar lo que tú decías, Jos. Pedro tiene esta comisión, Pedro le está diciendo al Señor que apaciente a sus ovejas y vemos un Pedro que está dirigiendo a la iglesia en oración, como nos lo narra Hechos. Y en ese momento es donde llega la promesa del Espíritu Santo y Pedro es absolutamente lleno para ahora testificar con un poder que tú no te puedes explicar. Recuerden un poco para los que ya escucharon la parte anterior, yo te mencionaba, Jos, que tiene que hacer un pescador hablando del Evangelio, o sea, no hay quizás coherencia, no es una persona que diríamos tiene la preparación necesaria para hacerlo. Pero mira esto, no se trataba de que Pedro estuviera totalmente capacitado, no se trataba de las habilidades, como ya lo decíamos en el episodio anterior, se trataba de quién estaba comisionando, quién estaba capacitando, quién estaba llenando a Pedro para entonces poder cumplir con lo que el Señor le había mandado hacer. Y ahora Pedro es usado como un megáfono para anunciar el Evangelio, se vuelve el portavoz. Y ante todas estas personas que estaban en ese momento en el Pentecostés, porque ese es el contexto de Hechos 2, vemos que Pedro hace lo siguiente. Revisemos Hechos capítulo 2, versículo 14, donde dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les decía: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Ok, la autoridad con la que Pedro estaba llenado no era una autoridad que venía de sí mismo, era una autoridad directamente del Espíritu Santo. Jesús actuando a través de él para poder llevar el evangelio que iba a salvar a estas 3.000 personas en un solo día. Es que es impresionante. ¿Qué poder de predicación tenía que tener Jos para poder hacer eso? Para entonces anunciarles a ellos, porque les hablaba con autoridad. En el versículo 22 vemos lo mismo, se refiere otra vez hombres de Israel, hablándole a los judíos que venían a visitar el Pentecostés y les menciona a Jesús de Nazaret y les dice que Jesús era aquel que era enviado por Dios para cumplir tanto promesas con Joel que habían dado en el Antiguo Testamento, como también promesas que había Dios brindado a través del rey David. Entonces, hay un énfasis en todo el discurso de Pedro, en este primer discurso de él, en la muerte y en la resurrección de Jesús, y estaban súper presentes.
Así que ahí, ¿qué vemos, Jos? Vemos a un líder de la iglesia que ya empieza ahora sí, digamos, a meterse en lo que Dios le había preparado, a poder entender cuál era la misión que le había dado Jesús. Ahora él es un líder que tiene la responsabilidad de predicar fielmente el mensaje. Y vemos que tan fielmente lo hace que la primera vez Dios le da tanta efectividad que logra alcanzar a muchas personas. Tú y yo decíamos, Dios está cumpliendo en Pedro lo que le prometió Jesús. Tú serás un pescador de hombres. Y vaya qué pesca tan grande, 3000 personas. Pero, ok, esto es a los judíos, Jos. Y solo es a los judíos porque hemos dicho antes, cuando veíamos personajes del Antiguo Testamento, que la promesa se extendía a todos. Aquí ya vamos a empezar a ver ese desarrollo, Jos. Y es aquí, Angie, donde se hace un parteaguas en la iglesia, porque hasta el momento el pueblo de Israel siempre había pensado que Dios era un Dios de Israel, que el Mesías iba a ser un Mesías para Israel, que básicamente la relación con Dios era Dios y judíos, Dios e Israel. Y esa era la relación que podíamos ver en el Antiguo Testamento y que hasta el momento la iglesia tenía presente, pero este tercer suceso en la vida de Pedro lo cambia todo. Y es el momento en el que Pedro visita a Cornelio y su familia, anunciando el Evangelio a los gentiles. Y es que el Evangelio a los gentiles, Angie, es algo que la iglesia no podía entender, que la iglesia no podía comprender, debido a que ellos habían crecido bajo toda una enseñanza por parte de los profetas, de los sacerdotes, de la ley, y todo el Antiguo Testamento básicamente respaldando esta idea que es Cristo, el Mesías, Dios, la ley, todo es para nosotros, para Israel, despreciando a los gentiles. De hecho, podemos tener el contexto de que los gentiles eran tratados incluso mal, porque eran impuros, incircuncisos, sin la ley, sin Dios, sin nada bueno en ellos. Y para ello pueden acompañarme a Hechos capítulo 10, a Hechos capítulo 11 y dar una lectura respecto a esos capítulos para poder comprender un poco del contexto. Pero en el capítulo 11 versículo 18, pueden acompañarme en sus Biblias, vemos el entendimiento que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia para percatarse del hecho de que el Evangelio no es un Evangelio únicamente dirigido a los judíos, como lo fue en el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, que mencionabas en Hechos 2, sino que en Hechos 11:18 nos dice, al oír esto, es decir, Pedro le está hablando a la iglesia sobre lo que sucedió en la casa de Cornelio, y la iglesia dice, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y es aquí donde, por medio de esta visita que hace Pedro, a un gentil, y al darse cuenta que son llenos del Espíritu Santo, que han creído en Cristo, que han procedido con fe y arrepentimiento al escuchar el Evangelio, es un reino en el que no hay acepción de personas. Y Dios usa a Pedro para que comprueben, tanto él como la iglesia, que la salvación le puede ser dada a un pueblo gentil. Nosotros somos gentiles, Angie. Y en ese punto, el corazón de Pedro ha sido pulido de 1000 maneras. Ya lo hablábamos hace rato, en la negación. También fue pulido por medio de convertir un pescador indocto en un gran orador. Y ahora Pedro tiene la madurez espiritual para poder no menospreciar a los gentiles, sino tener una nueva visión al respecto y poder entender que los gentiles también pueden ser salvos. Y en lugar de menospreciarlos, puede proceder de una manera muy distinta, aceptándolos y glorificando a Dios en su salvación. Algo impresionante, Angie. Justamente allí, entonces es donde ya saltamos a ver esto hermoso, Jos, de, ok, Dios está extendiendo el reino y es un reino totalmente distinto, que era como un reino al revés. El rey no se comporta como debería ser un rey, sino que es un rey muy diferente, lleno de humildad y de mansedumbre. Los que le siguen no son simplemente servidores que son abusados, sino que son dotados de gracia y capacitados para extender a otras personas el mismo mensaje. Pero me gustaría, Jos, resaltarte algo que veíamos con el primer suceso,
acerca de la restauración de Pedro, acerca de cómo el Señor le dice, me amas, y se lo repite 3 veces, hay algo precioso y es, apacienta mis ovejas. Allí hay un punto importante en cuanto a Jesús, porque ya hemos llegado al personaje central, eso lo dijimos en el episodio anterior, ya hemos llegado a Jesucristo. Ahora, si hemos llegado a Jesús, conocemos a Dios al ver que Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, nos manifiesta que Él es el pastor. Jesús se está refiriendo a sus hijos, a sus seguidores, como ovejas. Y esa es una ilustración preciosa usada bajo el Antiguo Testamento en la palabra Jos y también ahora aplicada y quizás un poco más demostrada con hechos a través de la vida de Jesucristo, a través de su obra. Mira, revisemos juntos Juan capítulo 10, porque es precioso tanto el versículo 11 como el versículo 14. El versículo 11 dice la palabra, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero cuando revisas el 14, Jos, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Hay un tesoro en eso porque entonces Jesús nos está manifestando que Él es el buen pastor. Aquellos que no teníamos pastor, aquellos que no teníamos quien nos dirigiera, aquellos que no teníamos quien nos cuidara, quien estuviera pendiente, quien fuera nuestro ayudador, necesita el rebaño estar juntos, necesitamos nosotros estar juntos. Así que hay un regalo hermoso en ver a Jesús como nuestro pastor, porque justamente también cuando vamos al Salmo 23, que eso ya es en el Antiguo Testamento, empezamos a notar que en el Salmo 23 David escribe a Jesús, que ya nos personifica, digamos, esta promesa del pastor, que en este momento está hablando del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así comienza el Salmo 23 y nos va dando todas esas características de cómo un pastor cuida de sus ovejas. Ahora Jesús, como bien sabemos, ya está en los cielos, ¿cierto? Pero ahora ha dejado a Pedro en ese punto de la historia, porque él no abandona a su pueblo, no abandona a su iglesia. Y ahora, obviamente, en la actualidad ha colocado personas que pastorean nuestros corazones, que los dirigen según el Señor demanda en su palabra, para señalarnos a ese supremo pastor que es Jesús. Así que teniendo ese excelente cuidado de parte del Señor, ese regalo de gracia, no solo Jesús es un buen pastor, sino que había otra característica que también notábamos en Jesús que lo describe mucho Pedro bajo su discurso. ¿Recuerdas cuál es esa característica? Pero por supuesto que sí, Angie. Jesús es rey. Y es que es algo que debemos de tener claro en toda la escritura y en el discurso que Pedro nos da en Hechos capítulo 2 es algo que él deja bastante claro, el hecho de que Jesús es rey. Nosotros sabemos que Jesús tiene 3 oficios, ¿cierto? Él es profeta, él es sacerdote y uno de sus oficios es el hecho de que él es rey. Y esto es bellísimo, así que acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 34 y 35. Una vez más estamos acá citando el sermón que Pedro dio el día de Pentecostés. Parte de ese sermón es lo siguiente, citando Pedro al rey David, dice el versículo 34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Impactante, impactante, porque este versículo puede ser algo confuso cuando dice al inicio, ¿no? Esta profecía de David. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, ¿qué está queriendo decir David? ¿Quién es el Señor que le dice al Señor? Pero debemos entender un punto muy profundo. David era un profeta y entonces David ve al Señor. Este primer Señor que menciona David es Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Y cuando dice, dijo el Señor, podemos decir el Padre, a mi Señor es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Entonces, si podemos de alguna manera adaptar un poco esto para que quede más comprensible para todos nosotros, podríamos decir que David lo analizó de la siguiente manera. Dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Dios le está diciendo a Cristo que Él se va a sentar a su diestra, que Él va a estar en el trono. Y en el trono no se sienta alguien que no sea rey, ¿cierto, Angie? Y le promete
poner a sus enemigos por estrado de sus pies, de que Jesús reina, de que Jesús está sobre todo en ese trono. Y hay veces en las que a la gente se le olvida y ven a Jesús como un Jesús en las imágenes, un Jesús crucificado, que tiene una cara de derrota, que tiene un rostro triste de sufrimiento y que está ahí, y para nosotros eso puede ser desalentador, porque podemos decir, ¿qué clase de rey tenemos? Un rey derrotado, un rey crucificado, un rey que no pudo bajarse, que se quedó allí, pero no es así, porque sí, Jesús fue crucificado, pero él resucitó y él ahorita está en el trono. Entonces, Jesús es rey. Y es algo que debe de quedar bastante, bastante claro, Angie. Esa era justamente la característica preciosa. Todo de Jesús es suficiente y por eso es el Cristo. Volvemos a esa historia de Cornelio, Jos, que tú mencionabas. Así que con este evento hay como un punto y aparte, ¿no? Vemos que cuando Pedro está escribiendo este momento, y logra entender la importancia de que el Evangelio y la salvación, la restauración, la reconciliación de Dios con los hombres no es exclusiva para los judíos, sino que es para todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a través de Jesucristo para acercarse a Dios, ¿sí? Y ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces, vemos a Pedro Jos que en Hechos capítulo 10, versículo 34 al 36. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ahí está el punto, sino que en toda nación el que le teme y lo hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, es que Él es el Señor de todos. Y eso es precioso, Jos, porque entonces vamos a empezar a notar a un Pedro que ya Dios ha abierto su entendimiento para poder notar que Él no hace acepción de personas. Dios realmente no distingue entre razas. En este momento estábamos hablando de judíos y gentiles. Para ellos los gentiles eran despreciables. Había bastante distanciamiento entre ambas personas. Y eso nos hace entender que Dios está quitando esta imagen de Pedro de su cabeza y le está diciendo, no, el Evangelio se extiende a todas las personas, la salvación es para todos y Jesús puede llegar a ser el Señor, el Rey, el Pastor de todos. Pedro era el portavoz ahora. Nosotros también somos portavoces, nosotros también podemos predicar el Evangelio y hay personas que creemos que no pueden ser alcanzadas por Dios y Dios perdone nuestra poca fe al hablar así, porque no importa qué estilo de vida, qué clase de pecados esté cometiendo esa persona, cuánta resistencia tenga ante Dios, qué tan rebelde esté siendo, para Dios no hay nada imposible y esa persona puede ser alcanzada por Dios y ser ahora aceptada, porque Dios no hace acepción de personas. Obviamente al traerlo, Dios va a cambiarlo, Dios va a transformarlo, Dios va a hacerlo una nueva criatura en él, a través de Jesucristo. Vemos cumplida la promesa en Génesis, porque ahí es donde vamos a citar ese versículo del Antiguo Testamento. Génesis 22:18 nos describe, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Fue la promesa de Dios en el Antiguo Testamento dada a Abraham. Y ahora ver que se cumple en Jesucristo y que Dios no está haciendo acepción de personas, sino que está añadiendo a gentiles, no solo uno, sino toda una familia, porque fue toda la familia de Cornelio. Y luego años tras años tras años, Dios ha añadido a su pueblo y a su reino personas de toda la tierra, sin importar dónde se encuentren o su pasado o todo lo que tengan, porque hay un punto donde todos coincidimos, sin importar nuestra vida, nuestro lugar de nacimiento o nuestras familias. Hay un lugar donde todos nos unimos y es en Jesús. Allí todas las historias se entrelazan. Entonces, es hermoso. Yo creo que podríamos seguir hablando montones de tiempo aquí, tú y yo, acerca de esto, Jos, pero bueno,
Yo creo que ya fue una hermosa descripción de esta segunda parte, de este segundo episodio para Pedro. No crean que vamos a hacer tercero, creo que ya no, Jos, ¿cierto? Quisiera decirte que sí, pero ya tuvimos suficiente con Pedro. El Señor nos ha bendecido mucho, mucho por medio de este bello personaje. Y será momento de despedirnos de Pedro. A doler, pero tenemos que continuar. Así que, primeramente Dios, esperemos pronto seguir hablando de otro personaje, Angie. Sí, ya ha sido hasta allí. Es el primer personaje del que tenemos dos partes, así que eso es un plus. Y ahora ya sí, les agradecemos por acompañarnos hasta aquí. De verdad, José y yo nos emocionó desarrollar todo esto para ustedes. Gracias por acompañarnos, de nuevo por unirse una vez más a esta conversación. Y como siempre, nos despedimos deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.